Hemoptisis. La hemoptisis se define como la expectoración de sangre de las vías respiratorias, desde los alveolos hasta la glotis, por lo que es muy importante saber diferenciarlo de otros sangrados adyacentes, como la epistaxis o las hematemesis. La etiología de la hemoptisis es extensa y varía en frecuencia dependiendo de la ubicación geográfica. Con esta mnemotecnia se puede aprender en general las principales causas como la bronquitis, las bronquiectasias, el aspergiloma, los tumores, tuberculosis, abscesos pulmonares, embolia pulmonar, coagulopatías, enfermedades autoinmunes, malformaciones auriculoventriculares, hemorragia alveolar, estenosis mitral y neumonía. Pero no olvidar otros agentes causales como las inmunológicas, como el síndrome de Goodpasture, la sarcoidosis, angeitis, entre otras. En cuanto a las infecciones, aparte de la tuberculosis y la neumonía, también se debe la hemoptisis a infecciones por estafilococos, pseudomonas, hongos como los actinomyces o cándida, pero lo más importante es conocer que las principales causas de hemoptisis son las bronquiectasias, carcinoma broncogénico, tuberculosis y bronquitis. También es importante diferenciar entre lo que es una hemoptisis de una hematemesis, no tanto por el examinador, sino por el paciente, ya que quizás este mismo no sepa si está describiendo una hemoptisis o una hematemesis. Preguntar los antecedentes, ya que los principales causantes de hemoptisis se deben al sistema cardiorrespiratorio y en cuanto a la hematemesis se debe más al aparato digestivo. Los síntomas principales en una hemoptisis son opresión torácica, mientras que en una hematemesis es malestar abdominal. La forma de expulsión de la hemoptisis será mediante el reflejo tusígeno, mientras que en la hematemesis se dará por el vómito. En cuanto a la coloración, en la hemoptisis, esta será de un color rojo vivo espumoso, mientras que la hematemesis es de marrón oscuro, y tendrá una mezcla con moco por el lado de la hemoptisis, y tendrá restos alimenticios en caso de la hematemesis. Podrá o no haber melena en la hemoptisis, y es más frecuente en la hematemesis. En cuanto al laboratorio, saldrá positivo con macrófagos y neutrófilos, y la hematemesis estará acompañada de restos alimenticios. Y en cuanto a la complicación de asfixia, es más probable en la hemoptisis y muy inusual en la hematemesis. Se han desarrollado distintos algoritmos para la terapéutica y el manejo. Uno de ellos es el siguiente. Lo primero que se hace ante un paciente con hemoptisis es una historia clínica y un examen físico adecuado, por lo que se empieza con preguntas orientadas a una hemorragia proveniente de las vías respiratorias antes que las de origen nasofaringeo o digestivo. Se puede preguntar si la expectoración tiene secreciones purulentas con sangre o si es espumoso con coloración rosada, o quizás solamente tiene sangre. Preguntar también si conoce el posible desencadenante o episodio previo a la hemoptisis. Por ejemplo, si se trata de una hemoptisis mensual, puede deberse a una endometriosis pulmonar y se presenta como una hemoptisis catamenial. Otras preguntas muy importantes están relacionadas a sus hábitos nocivos, como el tabaquismo, ya sea antiguo o actual, porque como se sabe, el carcinoma broncogénico y la bronquitis crónica son dos factores que constituyen gran parte de las causas de hemoptisis. Continuar preguntando por signos y síntomas que sugieran infecciones como por ejemplo el tiempo que lleva con la tos, si hay fiebre vespertina o en qué tiempo se presenta la fiebre. También preguntar si hay dolor en punta de costado, disnea, escalofríos, que podrían sugerir alguna infección por tuberculosis o neumonía. Averiguar sobre enfermedades pasadas de todos los sistemas, también de los trastornos de la coagulación o si está en terapia farmacológica con AINES
o algún anticoagulante. Después, pasar al examen físico, donde se empieza por las funciones vitales y la saturación de oxígeno, también auscultación pulmonar y cardíaca. Esto con la finalidad de encontrar estridor, sibilancias, soplo mitral, segundo ruido aumentado, entre otros. Luego, hacer revisiones sistémicas de abajo hacia arriba, en búsqueda de edemas, varices, signos de trombosis venosa profunda. También observar si hay hipocratismo digital, que podría ser un indicador de neumopatías primarias, como carcinoma broncogénico o alguna bronquiectasia. Luego buscar telangiectasias mucocutáneas, que podrían sugerir malformaciones arteriovenosas pulmonares, y ver si hay distensión de las venas yugulares y otros signos. Después de hacer el examen correcto, determinar la severidad del sangrado, y esto es clave para iniciar el manejo y también determinar la severidad en que podría terminar el paciente, ya que si hay una hemoptisis masiva, hay un alto riesgo de asfixia, por lo que una cantidad menor a 30 ml por día se considera como una hemoptisis leve. Si es de 30 a 200 ml al día, se considera como una hemoptisis moderada, y si es una hemoptisis grave, los valores son de 200 a 600 ml por día. Algunos autores también consideran los valores superiores a los 400 ml por día o los 200 ml en una sola expectoración. Ahora, si se determina que es una hemorragia masiva, lo fundamental es proteger la vía aérea. Esto se logra mediante varias formas, empezando por colocar al paciente en decúbito lateral del lado del pulmón afectado, porque por efecto gravitacional el encharcamiento se mantiene en el pulmón que ya está afectado y previene la afectación del pulmón sano. Jamás se debe dejar al paciente sentado y si se requiere intubar, se debe realizar mediante intubación selectiva, es decir, solo al pulmón que está sano o colocación de un tubo endotraqueal de doble lumen. Si a pesar de esto el sangrado no se detiene, considerar la embolización, que es la oclusión de una arteria. Para esto se requiere angiografía bronquial y del lecho vascular para localizar con exactitud el procedimiento. La embolización ha demostrado ser el procedimiento más efectivo para controlar la hemoptisis masiva. Sin embargo, hay riesgo de embolización de la arteria espinal anterior, causando lesión medular, y también hay riesgo de lesiones de la aorta, por lo que debe tener en cuenta el riesgo-beneficio. Por otro lado, si la hemoptisis no es masiva y hay factores de riesgo como el tabaquismo y una edad mayor a los 40 años, se deberá realizar una radiografía de tórax, un hemograma, análisis de orina, creatinina, perfil hepático, renal y de coagulación. Después, una tomografía y broncoscopía para tratar la enfermedad de fondo, que es muy posible que se sepa cuál es con todos estos exámenes realizados. Y aún así, si el sangrado persiste, considerar la embolización o resección de la arteria afectada. Y en casos de hemoptisis no masiva, sin factores de riesgo, tratar la enfermedad subyacente. Si a pesar de esto no se controla el sangrado, hacer los mismos exámenes, ya sea exámenes de orina, hemograma, creatinina, perfil hepático, renal y de coagulación. Después una tomografía y broncoscopía para tratar la enfermedad de fondo. Si el sangrado persiste, considerar la embolización o resección de la arteria afectada. La resección quirúrgica será el último paso si todas las medidas anteriores fallan, pero tiene una tasa de mortalidad del 15 al 40% y queda contraindicado la resección quirúrgica en pacientes con cáncer terminal, enfermedad intersticial difusa avanzada, enfermedad pulmonar bilateral y supervivencia estimada de la enfermedad causal menor a 6 meses. Ahora, hay otro algoritmo que también se utiliza y este separa la hemoptisis si es de riesgo vital o si es leve o moderado. En cuanto a la hemoptisis de riesgo vital, se pregunta uno, ¿hay aspiración masiva? Y la respuesta es sí, intubar, reposición de volemia y tratamiento del shock, además de un traslado a la unidad de cuidados intensivos. Si la respuesta fuera no, se hace un tratamiento postural, se coloca oxígeno
y reposición de volemia, además del tratamiento del shock. Luego, se pregunta a uno si la lesión es sangrante y se ha identificado. Si la respuesta fuera sí, es una arteriografía bronquial y embolización. Y si en este caso cesa la hemoptisis, se utiliza un tratamiento convencional. Y si no cesa, valorar la cirugía torácica. Si no se localizara la lesión sangrante, se hace una broncofibroscopía y maniobras terapéuticas endoscópicas. Si la hemoptisis no cesa, se realiza la arteriografía bronquial y la embolización. Y en caso esta cese, se procede con el tratamiento convencional. En cuanto a la hemoptisis leve moderada, el tratamiento es postural, administración de oxígeno, tratamiento médico, y en caso sea el primer episodio, se hace también la broncofibroscopía y maniobras terapéuticas endoscópicas, además de la tomografía. Si en este caso la hemoptisis cesa, se pregunta a uno si es posible pasar con la cirugía para el agente causal. Si esto fuera afirmativo, valorar la cirugía torácica. Si no, se hace un seguimiento ambulatorio. Si la hemoptisis no cesa con la broncofibroscopía y las maniobras terapéuticas, se hace una arteriografía bronquial y embolización. Y si en este caso sí llega a cesar la hemoptisis, se hace un seguimiento ambulatorio. Y si no fuera el caso, valorar la cirugía torácica. Finalmente, si no fuera el primer episodio, se conoce la etiología. Si no se conoce, realizar la broncofibroscopía y las maniobras terapéuticas. En caso se conozca, proseguir con el tratamiento médico hasta ver si cesa o no para seguir con el algoritmo.